Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos cómo calcular reactores en serie mediante el uso del gráfico de Levenspiel. Para ello continuaremos con el ejercicio que hemos venido trabajando hasta ahora. Si no sabes cómo calcular reactores CSTR y PFR con gráfico de Levenspiel, te recomiendo ver esos videos antes. Puedes hacerlo dando clic en la tarjeta que acaba de aparecer. El ejercicio nos dice: la reacción exotérmica A produce B más C se efectúa diabáticamente y se presentaron los siguientes datos. Como vemos, nos dan una tabla de conversión con respecto a velocidad de reacción. Por lo tanto, este ejercicio está hecho para ser trabajado con el gráfico de Levenspiel. La velocidad de flujo molar alimentada de A era de 300 mol por cada minuto. Nos preguntan, ¿qué condición puede lograrse si un PFR de 72 decímetros cúbicos va seguido en serie por un CSTR de 24 decímetros cúbicos? Es decir, vamos a poner en serie los dos reactores que habíamos calculado en las partes anteriores. Lo que debemos recordar es que para estos dos volúmenes, tanto para CSTR como PFR, se obtenía una conversión del 40%. Bien, lo primero que haremos será retomar nuestro gráfico de Levenspiel. Luego recordamos que el volumen del PFR es el área bajo la curva FA sub 0 sobre menos RA. Así sombreamos desde 0 hasta 0,4 en la conversión y obtenemos esta región. A partir de estos 0,4 deberíamos dibujar ahora nuestro CSTR en serie. Las fórmulas que doy aquí son para reactores en serie. Son muy similares a los reactores por separado. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el PFR irá desde una conversión 1, que en este caso es de 0, hasta una conversión 2, que es de 0,4. Y por el otro lado, para el CSTR, lo que vamos a tener es que es FA sub 0 por delta X dividido entre menos RA2. Es muy similar al CSTR independiente, solo que vamos a tener el delta X, es decir, X2 menos X1, final menos inicial, dividido entre el menos RA de salida. Esto es lo más importante para reactores en serie cuando tenemos CSTR. La velocidad de reacción debe ser a la salida. Y sabemos que este reactor mide 24 decímetros cúbicos. Lo primero que vamos a hacer es verificar cuánto mide la parte de la mitad, es decir, donde tenemos la zona de velocidad constante. Recordemos que el volumen va a ser representado por el área de este rectángulo, cuya base es 0,6 menos 0,4, es decir, 0,2, multiplicado por su altura, que sería 60. El resultado son 12 decímetros cúbicos. Por lo tanto, en este pequeño espacio no nos va a caber. Necesitamos extender ese rectángulo, ya que el área necesaria es el doble, 24. Una vez más, les recuerdo que para trazar este rectángulo, lo que debemos hacer es posicionarnos en el lado derecho y subir hasta la función, en este caso, esta línea recta. Claramente podríamos resolver este problema por ensayo y error hasta obtener un área de 24 litros, pero lo haremos de manera analítica. Para ello, lo primero que haremos será suponer que la distancia entre 0 y el extremo derecho del rectángulo es x. Por lo tanto, la base de nuestro rectángulo será x menos 0,4. Por otro lado, la altura del rectángulo viene representado por esta función y de x, que simplemente es una línea recta. Es decir, lo que debemos hacer es calcular la ecuación de esta línea para así tener la altura de nuestro rectángulo en función de x. Para ello vamos a tomar dos puntos, puede ser el final y el inicial, y lo más sencillo será ir a la tabla de datos donde teníamos conversión y FA sub 0 sobre menos RA. De esta manera calculamos la pendiente como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es decir, 329,67 menos 60 dividido entre 0,9 la conversión 2 menos la conversión 1, que sería 0,6. El resultado de esto nos da 898,9. Luego reemplazamos en la ecuación punto pendiente, esta es y menos y1, recordemos que y1 serían los 60, es igual a la pendiente 898,9 por x menos x1. x1 sería nuestra conversión correspondiente, 0,6. Por lo tanto, esto se nos convierte en y menos 60 igual a 898,9x menos 898,9 por 0,6, eso nos da 539,34. Sumamos los 60 y nos queda que nuestra ecuación es 898,9x menos 479,34. Ahora que tenemos esta ecuación, podemos simplemente representar el volumen del CSTR como el área del rectángulo. Sería base, que es x menos 0,4, por la altura, que es y. Esta nos debe dar 24 decímetros cúbicos. Pero y sabemos que es nuestra recta,
898,9x menos 479,34. Sustituimos esta y en nuestra ecuación para el volumen, distribuimos x por 898,9x nos da 898,9x al cuadrado, luego x por menos 479,34, después menos 0,4 por 898,9x y por último menos 0,4 por menos 479,34. Sumamos términos semejantes y nos va a quedar 898,9x al cuadrado menos 838,9x más 167,736. Una vez pasamos el 24 a restar. De esta manera nos queda esta cuadrática que la podemos resolver mediante el uso de la fórmula cuadrática. Por lo tanto, x va a ser igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Simplificando la raíz nos queda 838,9 más o menos 317,2 dividido entre 1797,8. Por el lado positivo nos da que x debe ser igual a 0,643. Mientras que por el lado negativo nos da que x debe ser 0,290. Pero si recordamos, nuestra x debe ser un número mayor a 0,4. Por lo tanto, 0,29 no está permitido. Y nuestro resultado será x igual a 0,643. Es decir, la distancia entre 0 y el extremo derecho de nuestro rectángulo es 0,643, por lo que allí terminaría la base de nuestro rectángulo y luego subimos hasta la recta, nos da una altura aproximada de 100 y este sería el rectángulo que representa el CSTR. Podemos verificar que 0,64 menos 0,4 nos da 0,24 multiplicado por 100 nos da los 24 decímetros cúbicos que estábamos esperando. Por lo tanto, a manera de resumen, lo que vamos a tener es que en nuestro PFR inicial de 72 decímetros cúbicos obtenemos una conversión del 0,4, luego con esta conversión se ingresa al CSTR en serie, que es de 24 decímetros cúbicos, y el resultado nos da una conversión de 0,643. Es decir que solo el 64% de nuestros reactivos reaccionaron. El ejercicio prosigue y ahora nos piden qué conversión puede lograrse si hay un CSTR de 24 decímetros cúbicos seguido en serie por un PFR de 72 decímetros cúbicos. Es decir, tenemos los mismos dos reactores pero ahora ubicados de manera diferente. Primero el CSTR y luego el PFR. Si recordamos, los 24 decímetros cúbicos eran el volumen que nos daba para una conversión del 40%. Por lo tanto, en primer lugar vamos a ubicar nuestro rectángulo, el cual representa el volumen del CSTR. Luego vendría nuestro PFR, que sabemos que tiene la forma de integral desde x1 hasta x2 de fa sub 0 sobre menos ra de x. Este tiene que ser igual a 72. Por supuesto, nuestra conversión inicial será 0,4, por lo tanto nos queda la integral desde 0,4 hasta nuestra x2, que sería nuestra incógnita. Pero por otro lado también sabemos que el área desde 0,4 hasta 0,6 es de 12 decímetros cúbicos. Lo calculamos hace un momento para el CSTR. Por lo tanto, nuestro volumen se convierte en 12 decímetros cúbicos más la integral desde 0,6 hasta x2 de fa sub 0 sobre menos ra de x, y eso debe ser igual a 72. De manera general la podemos representar de esta forma, como esta área sombreada debajo de la línea. Pero desconocemos exactamente cuál es la conversión final. Lo que podemos hacer ahora es restar los 12 decímetros cúbicos y por lo tanto nos da que nuestra integral desde 0,6 hasta x2 debe ser igual a 60, 72 menos 12. Aunque se podría resolver de manera geométrica esta integral, lo vamos a hacer de manera analítica, ya que conocemos una expresión para y, que es nuestra línea recta que calculamos hace un momento. Por lo tanto, lo que debemos hacer es calcular la integral desde 0,6 hasta x2 de nuestra y o nuestra línea e igualarla a 60. Sustituimos entonces la y nos queda que la integral es 898,9x al cuadrado sobre 2 menos 479,34x evaluado entre 0,6 y x2 debe ser igual a 60. Simplificamos, dividimos 898,9 entre 2, eso nos da 449,45 y evaluamos. Sustituimos x2 en esa expresión y le restamos la misma función pero evaluada en 0,6. El resultado de esto nos da 449,45x2 al cuadrado menos 479,34x2 menos 125,802
es igual a 60. Por lo tanto, aquí nos queda menos por menos, nos daría más, y restamos los 60. Nos queda otra cuadrática, 449,45x2 al cuadrado menos 479,34x2 más 65,802 es igual a 0. Utilizamos de nuevo la fórmula cuadrática y nos da que x2 debe ser igual a 479,34 más o menos 333,87 dividido entre 898,9. Por el lado positivo obtenemos 0,905 y por el lado negativo 0,162. Si recordamos nuestro gráfico, nuestra conversión final debe ser un número mayor a 0,6. Por lo tanto, descartamos 0,162 y nuestra solución será 0,905. Por lo tanto, sombreamos nuestra región desde 0,4 hasta 0,905 o 0,9 en este caso aproximadamente. Esto sería lo que obtendríamos si colocáramos el PFR seguido del CSTR. En resumen, nuestra conversión inicial será 0, luego entra al CSTR de 24 decímetros cúbicos y nos sale con una conversión del 0,4. Luego, en el PFR de 72 decímetros cúbicos vamos a obtener una conversión del 0,905, es decir, el 90% de nuestros reactivos se ha convertido en productos. En conclusión, si colocamos primero el PFR y después el CSTR tenemos una conversión del 64%, mientras que si colocamos primero el CSTR y después el PFR obtenemos una conversión del 90%, es decir, ganamos un 30% más de conversión final. Por lo tanto, en este caso es mucho mejor la configuración en la que colocamos primero el CSTR y después el PFR, pero esto no siempre va a ser así. Así que, ¿de qué depende esto? Tengamos en cuenta el siguiente diagrama de Levenspiel general. En el eje X tenemos la conversión y en el eje Y tenemos FA sub 0 sobre menos RA. Y dibujamos nuestra gráfica, la cual en este caso tiene un mínimo. No siempre nuestra función va a tener un mínimo. En ocasiones la función puede ser monótona o simplemente creciente. Una vez identificamos ese mínimo, vemos que podemos separar nuestra curva en dos regiones, una donde vamos a tener decrecimiento y otra donde vamos a tener crecimiento. Empecemos entonces ubicando un CSTR a la izquierda de esta curva, es decir, en la zona de decrecimiento. Recordemos que ubicamos nuestra conversión en la parte derecha y subimos hasta la curva, por lo tanto este va a ser el rectángulo que vamos a obtener. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos ubicar aquí un PFR? Pues que su volumen va a ser representado por el área bajo la curva, entonces sería este. Claramente vemos que este volumen es mayor que el del CSTR que teníamos antes. Por lo tanto, si nuestra curva es decreciente, siempre va a ser mejor escoger un CSTR. Pero ¿qué pasa si la curva de nuestro diagrama de Levenspiel es creciente, como en este caso a la derecha? ¿Qué pasa entonces si ubicamos el CSTR a este lado? Vamos a la derecha hasta nuestra conversión y subimos hasta la curva. Por lo tanto, vamos a obtener un rectángulo mucho más grande. Y si lo comparamos con el área bajo la curva que nos representa el volumen del PFR, nos damos cuenta que este segundo es mucho menor. En conclusión, si la curva es creciente, siempre nos va a convenir más un PFR. Y esto lo vemos de manera resumida aquí. Cuando la curva decrece, nos va a convenir un CSTR, mientras que cuando la curva crece, nos va a convenir más un PFR. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo calcular reactores continuos en serie mediante el uso del gráfico de Levenspiel. Si te ha resultado útil este video, no dudes en darle tu like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.